Vale. Bueno, la tutoría colectiva de hoy es para explicaros algunos conceptos de Vagrant. ¿Vale? Todo lo que voy a explicar lo tenéis en los apuntes. Vamos a empezar con esta mini presentación explicando esta imagen que tenéis en la página 1 del tema de Vagrant, que es el concepto de infraestructura como código. Las siglas son IAC. Bueno, la infraestructura como código viene a ser una tecnología, una serie de herramientas que me permiten definir una infraestructura. Pensad en máquinas virtuales conectadas mediante redes, mediante otros dispositivos, y defino esa infraestructura mediante código, mediante algún archivo de texto con directivas de configuración donde voy indicando cuántas máquinas quiero, de qué tipo es cada máquina, cómo están conectadas esas máquinas entre sí a través de una o de varias redes. Entonces, una vez que yo tengo ese fichero que define esa infraestructura, yo lo que voy es a recurrir a un provider, es decir, a una tecnología de virtualización que va a plasmar en máquinas virtuales, redes virtuales, todo lo que yo puse en este fichero de configuración. Providers habituales, VMware, VirtualBox, contenedores tipo Docker, LXC, o si hablamos de providers de sistemas de virtualización cloud en la nube, pues estamos hablando pues de proveedores como AWS, la nube de Amazon, Azure, DigitalOcean, ¿vale? Entonces, con esto defino una infraestructura de máquinas virtuales y redes virtuales que luego se va a plasmar en uno de estos entornos. Y algo muy interesante que vamos a ver en el día de hoy con prácticas en Vagrant, lo que hace realmente potente este tipo de sistemas es que las máquinas virtuales que yo voy a crear no van a ser, bueno, si lo quiero sí, pero no tienen por qué ser sistemas operativos sin nada dentro. Va a haber herramientas de configuración automática que me permiten que cuando se crea esta infraestructura de máquinas virtuales también se aproveche el primer arranque de esas máquinas para configurarlas, instalando software, configurando ese software. Aquí vemos ejemplos de Apache, de MySQL, la base de datos, Varnish, Nginx, otro servidor web, instalación de lenguajes tipo PHP, incluso configuraciones más avanzadas. Bien, un ejemplo de software de infraestructura como código es Vagrant. Vagrant me va a permitir definir en un fichero de texto, Vagrant File, una infraestructura de máquinas virtuales que luego se van a levantar utilizando alguna tecnología de virtualización. En Vagrant se utilizan una serie de términos que es importante tenerlos claros y son equivalentes a algunas cosas que a lo mejor ya habéis visto con otras tecnologías de virtualización. En Vagrant, una box es una imagen plantilla, es una imagen base que me va a permitir, a partir de ella, crear máquinas virtuales nuevas. Si habéis hecho prácticas con VirtualBox, sería algo parecido como tener una máquina a partir de la cual yo hago nuevas máquinas mediante clonación. Eso sería una box en Vagrant. Host y guest tienen el mismo significado que en cualquier sistema de virtualización. Host hace referencia al equipo real, al equipo anfitrión donde está instalado Vagrant. Guest viene a ser el nombre que reciben las máquinas virtuales, creadas en este caso por Vagrant. Providers hace referencia al sistema de virtualización que se va a utilizar. VirtualBox en nuestro caso, pero puede ser eso, VMware, puede ser, Vagrant permite trabajar con contenedores Docker y mediante plugins que extienden sus funcionalidades, pues otras tecnologías como KVM o como LXD. Bueno, lo que acabo de explicar ahora, los plugins vienen a ser extensiones de Vagrant, es decir, le permiten hacer a Vagrant más cosas que en la instalación base. Un ejemplo, vosotros sabéis de la práctica o de prácticas anteriores con VirtualBox que a una máquina virtual VirtualBox se le pueden añadir las guest additions, es decir, las extensiones, pues para que gestione mejor lo que es la pantalla, poder copiar, pegar el portapapeles,
funciona en general mejor la máquina, tiene más funcionalidades. Bien, existen plugins para Vagrant que automáticamente le instalan las GetAdditions a las máquinas virtuales VirtualBox creadas con Vagrant. No lo tendría que hacer yo a mano, ya se encargaría ese plugin. Aumenta o extiende la funcionalidad de Vagrant, ¿vale? Hay un montón de plugins en repositorios por internet con un montón de funcionalidades extras. Bien, esto es lo que realmente da potencia a la infraestructura como código. O sea, el poder definir una infraestructura en un fichero y que luego me levante las máquinas virtuales está muy bien, pero lo que realmente lo lleva a otro nivel es el aprovisionamiento. Por aprovisionamiento tenemos que entender que en el primer arranque, generalmente, de una máquina, se van a ejecutar determinadas acciones para que ese sistema operativo base, el que tendría cuando lo instalo yo en mi casa sin nada más que la instalación base, lo puedo llevar a un estado final de configuración deseado. Es decir, le puedo instalar software, pues le quiero instalar, por ejemplo, el Apache, la base de datos MySQL y el lenguaje de programación PHP, pero no me tengo por qué quedar ahí. Es decir, yo puedo crear carpetas dentro de ese sistema operativo, de la máquina virtual. Dentro de esas carpetas puedo meter ficheros, puedo llegar a configurar esos ficheros. Es decir, puedo hacer lo que yo puedo hacer a mano, configurando como administrador de sistemas una máquina virtual o un sistema operativo a mano, lo puedo hacer de forma automatizada utilizando alguna herramienta de aprovisionamiento. Es más, la administración de sistemas, ya no digo que es el futuro, ya es el presente, incluso ya desde hace unos años. Cuando yo tengo que gestionar muchas máquinas virtuales, sobre todo, aunque también se puede hacer con equipos reales, cuando yo tengo que gestionar muchos sistemas, el tener que hacer esa administración a mano, de forma manual, no es lo más óptimo. Lo mejor es recurrir a algún tipo de herramienta que automatice ese trabajo, ¿vale? Nuestro trabajo de administrador de sistemas tiene que tener presente siempre la palabra automatización, ¿vale? Pues los aprovisionadores me permiten automatizar eso, ¿vale? Muy famoso es el programa Ansible. Ansible permite, mediante otros ficheros de texto que se llaman playbooks, un lenguaje XML bastante sencillo, definir cuál es el estado de configuración final de una máquina, de una o de varias máquinas. Y mediante SSH, mediante una conexión de acceso remoto, se le envían las instrucciones a esas máquinas y automáticamente la máquina va a empezar a ejecutar las instrucciones que se le envían y va a llegar al estado final deseado. Bien, ¿qué es el background file? Pues es el fichero de texto en el que yo plasmo la infraestructura de máquinas virtuales que quiero e indico qué aprovisionadores voy a llamar para llevar a esas máquinas virtuales a ese estado final deseado. Y luego este concepto también es un concepto conocido de VirtualBox, que son las carpetas compartidas. Yo con Vagrant, cuando creo una máquina virtual, puedo crear carpetas compartidas entre el equipo host, entre el equipo real y esa máquina virtual, y así tener un punto para intercambiar ficheros. Bueno, este dibujo recrea lo que es la forma de trabajo habitual en Vagrant. Nosotros, los administradores de sistemas, crearíamos un background file plasmando la o las máquinas virtuales que nos interesan con su configuración o a qué configuración de red, carpetas compartidas, qué aprovisionador vamos a utilizar. Y una vez que tengamos el background file, lo podríamos repartir entre nuestros compañeros de trabajo si nos interesa, y todas aquellas personas que tuviesen el background file, para levantar ese escenario de máquinas virtuales, tienen que hacer un background app. Background app se va a encargar de leer el background file, va a empezar a interpretar lo que quieres y básicamente lo que va a hacer es llamar al provider, al sistema de virtualización que tengas en la máquina, nosotros VirtualBox, pero pueden ser otros sistemas. Ese sistema de virtualización va a recibir instrucciones para crear la o las máquinas virtuales que hemos configurado en el background file. Incluso podemos especificar cuántas CPUs tiene, cuánta memoria RAM tiene, si tiene una o varias tarjetas de red, si esas tarjetas de red son
tarjetas en modo NAT, solo anfitrión, adaptador puente, incluso qué direcciones IPs hay que ponerlas, ¿vale? Bien, aunque eso ya sería casi un poquito más de aprovisionador, ¿vale? Pero bueno, lo que es el hardware de la máquina virtual lo podemos definir y el provider, la tecnología de virtualización, va a crear esa máquina virtual como nosotros queremos. Si el provider ya tiene acceso, bueno, realmente Vagrant ya tiene acceso a una imagen plantilla, porque la tenéis ya descargada en el disco duro, la máquina virtual se crea muy rápidamente. En caso de que Vagrant no tenga disponible esa box, esa imagen plantilla, lo que va a hacer es recurrir normalmente a internet y se va a descargar esa box, esa imagen plantilla, la va a guardar en vuestro disco duro y luego el provider va a poder, mediante un sistema de clonación, crear esas máquinas virtuales. Bien, el proceso este de descarga se hace únicamente una vez. Si tú no tienes la box, te la descargas. Una vez descargada, luego ya se tira siempre de la copia local y el levantar las máquinas virtuales se hace mucho más rápido. Vale, una vez que el provider ha terminado de crear la máquina virtual, tenemos una máquina virtual semejante a la plantilla. Normalmente estas plantillas son sistemas operativos pelados, básicos. Y ahí es donde entra la última fase, que es el aprovisionamiento. En el background file yo defino qué tipo de aprovisionamiento quiero, si voy a utilizar scripts de Linux, en Bash, por ejemplo, si voy a utilizar un playbook de Ansible, si voy a utilizar Puppet o voy a utilizar Chef, ¿vale? Puppet, Chef y Ansible son herramientas similares. Entonces, si yo defino esto, algún tipo de aprovisionamiento, Vagrant va a llamar a ese software y ese software se va a encargar de ejecutar pues, lo que nosotros hayamos configurado en él. Y toda esa ejecución ocurre en nuestra o nuestras máquinas virtuales. Lo que os dije, actualizar el sistema, instalar software, configurar el software, ¿vale? Una vez que ha terminado todo el proceso de levantar nuestro escenario, lo que vamos a tener es una o varias máquinas virtuales aprovisionadas, es decir, con un estado de configuración final el que nosotros deseábamos. Y a partir de ahí, si me interesa acceder a esas máquinas, puedo hacer un Vagrant SSH y accedo inmediatamente por terminal a esas máquinas, ¿vale? Entonces el proceso al final siempre es el mismo. Un ejemplo de uso de Vagrant, que creo que también lo tenéis en los apuntes, es el evitar lo que se conoce como en mi máquina funciona. Es decir, es muy típico que en entornos de desarrollo, con muchos programadores, aunque utilizan el mismo lenguaje de programación, al final puede ocurrir que alguno en su máquina de pruebas está instalando librerías para que su código funcione, pero esas librerías no la tienen otros compañeros y, sobre todo, y más importante, no están instaladas en el sistema de producción, es decir, donde al final se va a llevar ese software para ponerlo cara al público. Entonces, claro, cuando ese software que en su máquina funciona se lleva a producción, no va a funcionar, porque en producción faltan cosas. Entonces, con Vagrant lo que podemos conseguir es crear un Vagrant file que despliegue un entorno de pruebas idéntico para todos mis programadores. Entonces ya uno no va a tener una cosa instalada y el otro va a tener otro. Uno prueba con Apache, otro con Nginx, uno con PHP 7.3, otro con PHP 7.4, otro con PHP 7.1, no. Todos cogen el background file que hemos hecho los administradores, hacen un background app y al cabo de unos minutos todos tienen la misma máquina de pruebas. El mismo sistema operativo, con el mismo software instalado, con las mismas versiones, ¿vale? Y todo es siguiendo este proceso sencillo, ¿vale? Dos prácticas de ejemplo muy sencillas para ver un poco en la práctica lo que es el diagrama anterior. El escenario 1 es muy sencillo, es una de las prácticas guiadas propuestas en aula virtual, que consiste en levantar una máquina virtual Ubuntu Server 20.04 con una carpeta compartida entre la máquina real y la máquina virtual, ¿vale? Es el background file más sencillo, más básico que se puede hacer, porque realmente tiene como una directiva de configuración nada más. Y bueno, el proceso sería este de aquí. Bueno, por supuesto, yo tengo ya creado
Para ponerlo ahí para compararlo. Lo primero de todo, yo creo una carpeta para mi proyecto. Cuando creo una carpeta para un proyecto, lo que quiero decir es que voy a crear una carpeta en el equipo real, en el equipo anfitrión, y dentro de esa carpeta voy a tener el background file y voy a tener carpetas compartidas para poder intercambiar archivos con el equipo real y el virtual, ¿vale? Ahora me meto en la carpeta proyecto y el background file básico, el más básico, se consigue con background init minimal. Vale. El fichero que me crea se llama background file y podéis ver, bueno, aquí dos cosas. La primera, Ruby. Ruby es un lenguaje de programación. El background file perdón, usa la sintaxis de Ruby. Nosotros no tenemos por qué saber programar en Ruby, ¿vale? No es necesario. Vamos a tener una serie de directivas de configuración muy intuitivas. Está la página de ayuda de background file, perdón, en el sitio web de background, y podemos recurrir a ella cuando estamos haciendo las prácticas, pues bueno, para ver un poco el significado de esto. Lo que me está diciendo este fichero de configuración es que voy a crear una máquina virtual cuya imagen plantilla, cuya box se llama base. Bien, a mí no me interesa esta imagen plantilla, porque yo quiero trabajar con Ubuntu Focal 64, Ubuntu 20.04. ¿Cómo puedo obtener boxes? Bien, pues para obtener boxes, a ver qué abro por aquí. Un navegador y vamos a... Simplemente pongo en Google background box y ya me va a salir la primera URL, que es el sitio web de background, donde tengo a mi disposición decenas o centenares de plantillas de boxes. Bueno, aquí veis que viene el nombre, puedo entrar ahí, ver la descripción, ¿vale? Cómo la pondría en el background file. Bueno, por ejemplo, si yo estoy interesado en máquinas Ubuntu, tengo aquí un buscador y aquí me salen pues todas las que tengan que ver con Ubuntu. Vale. Si os fijáis, hay algunas que son imágenes oficiales y otras, pues por ejemplo, esta Bento o esta que crea este señor, pues no son imágenes oficiales de Ubuntu. No tienen por qué estar mal, no tienen por qué estar mal. De hecho, algunas de estas, hasta hay gente que las recomienda por encima de las oficiales de Ubuntu. Pero bueno, antes de utilizar una imagen plantilla pues de alguien desconocido, hay que ver un poco la historia que tiene la imagen, el prestigio que tiene el creador. Este señor, pues bueno, bastante conocido y tiene bastante prestigio. A mí me interesa Ubuntu Focal 64, porque es la imagen oficial de Ubuntu 20.04. Yo voy a utilizar esta. Y aquí veo que si quiero utilizarla, simplemente tengo que poner como nombre de box estas palabras, ¿vale? Entonces yo vendría, editaría el fichero, background file, y aquí simplemente pongo esto, ¿vale? Este sería el background file más sencillo. Va a crear una única máquina virtual, Ubuntu Focal 64, con propiedades hardware predeterminadas. Yo ahí no me meto en este momento. Va a tener una tarjeta en modo NAT para poder darle salida a internet a esta máquina, y va a tener como carpeta compartida en el equipo virtual una carpeta que se llama /background y que apunta directamente a la carpeta proyecto 1, ¿vale? Y aquí simplemente sería guardar este fichero. Mi recomendación es que antes de levantar el escenario hagáis un background validate para comprobar que no hay errores. Pues en principio parece que todo va bien, y una vez que está todo bien puedo hacer un background up. La primera vez que yo levanto un escenario y estoy utilizando una box que yo no tengo, como me está pasando aquí, lo que hace background es automáticamente añadirla al equipo, se la está descargando.
futuras máquinas o escenarios que utilicen esta imagen ya no necesita la descarga, ¿vale? Es muy interesante que el Vagrant App lo vayáis siguiendo y vayáis leyendo los mensajes que salen. Algunos son de error, otros son de warnings, de avisos. Entonces, en caso de que haya una incidencia, podemos saber pues qué es lo que nos está fallando, ¿vale? Aquí, pues fijaros, se bajó la máquina virtual de internet, la añadió, es decir, a partir de ahora ya no me la tengo que bajar, ya tengo una copia local en mi disco duro. Me va a crear por ahí una tarjeta de red en modo NAT, por aquí de NAT Networking, ¿vale? Efectivamente, aquí tengo adaptador 1 en modo NAT. Me hace una redirección de puertos para poder acceder con Vagrant SSH a la máquina virtual desde el equipo real. Y por último me dice que están montando carpetas compartidas, en este caso, en el equipo virtual, la carpeta /Vagrant apunta a la carpeta proyecto 1 donde estoy. Vale, si yo ahora abro VirtualBox, vale, veo que tengo esto de aquí. Tengo una máquina virtual llamada proyecto 1-default, bueno, más cosas. ¿Qué máquina es? Bien, pues en principio VirtualBox está configurado para un Ubuntu de 64 bits, 1 GB de memoria RAM, 2 procesadores y lo que os decía, una tarjeta en modo NAT y una carpeta compartida entre el equipo real y el anfitrión. Bueno, algo que llama la atención, sobre todo si no lo habéis visto nunca, es que esta máquina está corriendo, pero está corriendo en modo headless, es decir, sin que sea visible su pantalla. Si la máquina está encendida, yo puedo acceder a ella, voy a acceder a ella, es más, en unos segundos, pero yo no veo la pantalla de VirtualBox. La máquina funciona, tendrá sus servicios o su software corriendo, pero no tiene una ventana con un entorno gráfico al que acceder, ¿vale? ¿Cómo puedo acceder a la máquina? Bueno, yo puedo comprobar con un Vagrant Status que la máquina está operativa, está ejecutándose en el provider VirtualBox y con un Vagrant SSH accedo a la máquina, ¿vale? Es una máquina, fijaros en el PROM del sistema, estoy en Ubuntu Focal, es una máquina Ubuntu 20.04, es una máquina que tiene una única tarjeta de red, bueno, tiene la red de lazo cerrado que la tienen todos los equipos, pero luego tarjeta tiene una y esta dirección de red es la que pone VirtualBox cuando la tarjeta es en modo NAT. Eso quiere decir que esta máquina pues debería tener salida a internet, hace pines al exterior y funciona, ¿vale? Es una máquina que si yo le miro la memoria RAM con el comando free tiene aproximadamente 1 GB de memoria RAM, ¿vale? ¿Qué más? Si yo miro el disco duro, veo que tiene un disco de 40 GB aproximadamente y que tiene por aquí una carpeta llamada Vagrant, ¿vale? Si hago un listado a la raíz del disco duro, veo que tiene la carpeta /Vagrant y si miro dentro de la carpeta Vagrant, ¿qué me encuentro? Lo que hay, a ver, os lo pongo por aquí, lo que hay dentro de la carpeta proyecto 1. Si yo creo en el equipo real un fichero, por ejemplo, en la carpeta proyecto, como está compartida, ¿qué ocurre? Que me aparece en la máquina virtual. Y si en la máquina virtual creo dentro de esta carpeta /Vagrant un fichero, lo que va a ocurrir es que me aparece en la máquina virtual y también en la máquina real, ¿vale? Carpetas compartidas, ¿de acuerdo? ¿Quiero salir del sistema? Bueno, aquí puedo ejecutar cualquier comando, como estáis viendo, es un sistema Ubuntu 24.04 normal. Puedo instalar software, borrar software, lo que sea. ¿Quiero salir de la máquina Vagrant? Exit. La máquina sigue encendida, sigue en estado de running. Si pasan las horas y quiero terminar la máquina,
la paro. Hago un halt y para. ¿Vale? Al cabo de unos segundos podéis comprobar que la máquina ha parado. ¿Vale? Que la quiero volver a levantar, background up. Y al cabo de unos segundos la máquina vuelve a levantarse. ¿Vale? Algo importante, el aprovisionamiento que vamos a hacer ahora en la siguiente práctica. El aprovisionamiento, de instalar software, crear usuarios, configurar historias, se hace normalmente la primera vez que se arranca la máquina. La segunda, la tercera, la cuarta, ahí ya no hay aprovisionamiento. Si se hacen cositas como volver a levantar pues, la tarjeta de red, las carpetas compartidas que yo he definido en el background file. ¿Vale? Aquí tendría la máquina corriendo. Bien, si queréis destruir el entorno, es decir, bueno, pues ya no me es útil, ya no quiero trabajar más con él, quiero borrar esta máquina para ahorrar espacio en disco duro, o he hecho cambios y he montado aquí la mundial y quiero volver a partir de cero, pues puedo hacer un background destroy. Con background destroy lo que hago es, una vez que confirmo, eliminar la máquina virtual. La máquina virtual, el escenario queda destrozado. En cualquier momento, por supuesto, yo sigo teniendo el background file y cuando quiera regenerarlo, vuelvo a hacer un background up y fuera. ¿Vale? Bueno, este era un escenario muy sencillo. Ahora voy a crear una carpeta, le voy a llamar proyecto 2 y es este escenario. Este es algo más complejo. Vale, este es un escenario para que veáis el flujo de trabajo con un aprovisionamiento real. ¿Vale? Yo voy a hacer fallos a propósito para que veáis cómo se ven los errores. Bien, ¿en qué consiste este proyecto? Montar un servidor LAMP, Linux, Apache, MySQL o MariaDB, base de datos, y PHP, lenguaje de programación. Yo lo que quiero no es una máquina virtual y luego hacerlo yo a mano. No, yo lo que quiero es la máquina virtual y sin mi intervención que automáticamente se instale el Apache, el PHP y el MySQL. Y a partir de ahí yo pueda empezar a publicar mis páginas web para probarlas. Además, la carpeta donde guarda el Apache por defecto las páginas web que publica, esté sincronizada con una carpeta del equipo real a la que yo le voy a llamar 3W. ¿Vale? Bien, este sería el background file. Básicamente es, crea una máquina Ubuntu 20.04, llama a la web, crea a mayores de la red NAT que ya viene por defecto una tarjeta de red en modo solo anfitrión. Red solo anfitrión para background es private network. Mapea los puertos 80 y 443 del equipo invitado, donde escucha el servidor web, a estos puertos del equipo real. ¿Para qué hago esto? Bueno, pues esto me permite que mis compañeros de trabajo que no pueden acceder a esta máquina, porque esta máquina está aislada, está en mi ordenador nada más, si atacan a la IP de mi equipo real, puerto 8080, van a terminar viendo las páginas web que corren en mi máquina virtual. ¿Vale? Y lo mismo con el 4430 en caso de trabajar con HTTPS. Con esta redirección de puertos, que es lo que hacíamos en el port forwarding en VirtualBox, hago que estos servicios que están en mi máquina virtual sean accesibles desde el exterior de mi ordenador. ¿Vale? Luego aquí tenemos un bloque de configuración específico para el provider VirtualBox, donde digo el nombre que quiero que tenga la máquina en VirtualBox. Es decir, estoy hablando del nombre que tendría la máquina aquí. ¿Cuánta memoria RAM? ¿Cuántas CPUs? Estos son megas, 1024 megas, es un giga, 512 megas, 2048, lo que queráis. Si quiero que la pantalla de VirtualBox sea visible, es decir, no quiero trabajar en modo headless, sin pantalla, ¿vale? Para poder interactuar directamente con la máquina virtual, sin el background SSH, y si quiero que las máquinas se creen creando clonación enlazada. Bueno, esto es útil, sí. ¿Cuándo vas a generar y destruir y generar y destruir varias veces, relativamente con cierta frecuencia, este escenario? ¿Por qué? Porque si yo tengo ya un clon, una imagen preparada y hago clonaciones enlazadas, se van a generar las máquinas muchísimo más rápido. Es como la clonación enlazada en VirtualBox, ¿vale? Carpeta compartida llamada 3W, que va a apuntar
a la carpeta del servidor web. Aprovisionamiento, bueno, este os lo doy yo, igual que en los exámenes. El path es la ruta a un script en bash, que será lamp.sh. Y por último, un mensaje que me ponga el background app cuando termine. ¿Vale? El fichero de aprovisionamiento lo tenéis en el aula virtual, tenéis varios, tenéis por aquí, ¿vale? Esto os lo daría yo porque entiendo que no todos habéis cursado sistemas operativos ni servicios de red, ¿vale? Entonces son simplemente ejemplos. Este, para que veáis, lo tengo que copiar, bueno, no lo voy a copiar, lo voy a abrir. No tenéis que entender esto, si habéis visto sistemas operativos, por supuesto que sí, pero básicamente lo que hace es, me actualiza el equipo, me instala software, me habilita el HTTPS, me crea por ahí una página web index.php, una info.php, me baja adminer, adminer es como el phpMyAdmin, ¿vale? Y por último me reinicia el Apache. Todas estas instrucciones son las que tendríamos que ejecutar nosotros a mano para obtener un sistema LAMP. ¿Vale? Pues en vez de hacerlo a mano, que me llevará media hora, una hora, pues las automatizo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo haría el proyecto rápidamente? Bien, yo necesito este código. Bueno, a ver si me deja copiarlo. Yo vengo aquí, creo un background file. Bueno, esto ya casi esto lo puedo borrar porque lo puedo pegar de aquí, ¿vale? Lo dicho, máquina virtual, nombre, red solo anfitrión, para poder comunicarme directamente equipo real, equipo virtual, redirección de puertos para permitir a mis compañeros de trabajo acceder a mi servidor de la máquina virtual, características hardware de la máquina en VirtualBox, carpeta compartida, aprovisionamiento y mensaje de aviso de que todo fue bien. Vale. Grabo el fichero. Hay errores a propósito, ¿vale? Para que veáis lo que pasa. Si yo hago un background validate me van a dar varios errores y es importante, aunque estén en inglés, que leáis con calma lo que pone, porque os va a dar las claves de dónde está el fallo. Primer fallo, la carpeta compartida is missing, no existe la carpeta compartida. Yo dije que iba a crear una carpeta que se llamaba 3W y que la iba a mapear con la carpeta donde guarda el Apache las páginas web. Vale, pues la tengo que crear, mkdir 3W, ¿vale? Ahora ya tengo mi background file y mi carpeta compartida. Y me dice otro error. El provision, el aprovisionador de shell, el script en shell, no existe en el sistema. Es decir, él esperaba, porque en el background file le dije que en esta carpeta iba a haber un fichero lamp.sh y no existe. Bien, ¿qué hago? Pues nada, copio el... A ver dónde está. Copio este fichero en la carpeta del proyecto, ¿vale? Y ahora, si hago un background validate, ahora me dice que sí, que todo está bien, ¿vale? Pues background add. Voy a poner aquí el VirtualBox para que se vea un poco lo que está ocurriendo. Vale, lo primero que ocurre, se me ha creado una máquina a partir de la cual siempre que regenere este escenario se va a hacer una clonación enlazada para generar la máquina web, nombre que yo configure en el background file, lo más rápidamente posible. Se ha creado la máquina, fijaros, pensada para Ubuntu de 64 bits, 1 GB de RAM, 2 procesadores. Tiene una tarjeta en modo NAT, que esa es impepinable, o sea, siempre nos la pone background, y una en modo host only, solo anfitrión. A mayores, 2 carpetas compartidas, ¿vale? Que son la background por defecto y la que va el /3w/html, que se llama 3w. Vale, ¿qué está pasando aquí?
estamos en la fase de aprovisionamiento. Se está ejecutando el script que yo puse de aprovisionamiento. Y le dije, en ese script me vas a hacer una actualización del sistema, me vas a instalar, una vez actualizado el sistema, me vas a instalar el Apache con el PHP y el MySQL. Es lo que está ocurriendo ahora. ¿Vale? Está creando, está instalando el PHP 7.4. Ahora está seguramente con la base de datos. ¿Veis? Por aquí Apache 2, MySQL Server. Este proceso, en función de lo que le hayáis puesto en aprovisionamiento, la conexión a internet que tengáis, la capacidad del hardware del equipo real, pues bueno, puede tardar un poco más, un poco menos. ¿Vale? Y ya está. Y me bajo Adminer, ¿vale? Creo el index.php, el info.php y ya está. La máquina está instalada. Si hago un Vagrant SSH, accedo a esta máquina. ¿Vale? Que yo le puse que pudiese ver la ventana de VirtualBox, no quería trabajar en modo headless, ¿vale? Pues ya está, estoy ahí. Si hago un netstart, fijaros, tengo en el puerto 80, tengo el proceso Apache 2, tengo un servidor web HTTP levantado. En el puerto 443 tengo un Apache 2, tengo un servidor HTTPS, HTTP seguro levantado. ¿Qué más tengo levantado? En el puerto por defecto 3306, el MySQL. Bueno, tengo aquí dos sockets de MySQL. ¿Vale? Esto es un sistema LAMP. De hecho, si voy con el navegador a la IP que tiene, de solo anfitrión, si yo la visito desde mi equipo real, 5610, me sale la página de bienvenida de Apache, y si pongo la index PHP, me sale una página PHP, o si pongo el info.php, ¿vale? También me saldría aquí toda la información de PHP. Bueno, si pongo adminer.php, me sale el programa de gestión de MySQL. Bueno, es un ejemplo para que veáis que este fichero de background file que yo he creado, si se lo paso a mis 20, 30, 40, 50 programadores, van a poder generar en unos pocos minutos un entorno de pruebas idéntico para todos, con el mismo software, con la misma, exactamente igual. Con lo cual, para probar el software, es mejor que lo de antes de en mi máquina instalo lo que me da la gana, en mi máquina funciona y luego no funciona nada. ¿Vale? Y recordar, el proceso es el que estaba recogido aquí. Alguien crea el background file. Una vez que lo tiene la persona destinataria, hace un background app. Background se encarga de ir a internet, en caso que sea necesario, para bajarse la box. Queda con copia local. Avisa al provider, en este caso VirtualBox, de que levante la máquina virtual con la configuración hardware que le indicamos. Acto seguido, que ya está configurada la máquina a nivel de hardware, llamamos al aprovisionador y en el primer arranque de la máquina se ejecuta el script en bash y llevamos a la máquina virtual a un estado de configuración final deseado. Fijaros que si yo hago un halt, y con esto ya acaba la clase, se para la máquina, ¿vale? La máquina se está parando, ya paró. Bien, si yo hago un background app, ya no vuelve a ocurrir el aprovisionamiento LAMP SH. ¿Por qué? Porque el aprovisionamiento se hace la primera vez. ¿Vale? Hay formas de forzarlo, pero por defecto se hace únicamente el primer arranque de la máquina. Vais a ver que la máquina está arrancando y cuando termine de arrancar no va a conectarse a internet a buscar si hay paquetes para actualizar el sistema, ni va a volver a instalar Apache, ni va a volver a instalar MySQL ni nada. Ves que el arranque, el background app, es mucho más corto. ¿Por qué? Porque ya he aprovisionado la máquina, ya la he llevado al estado final deseado. ¿De acuerdo? Bueno, por último, vale, pues la clase acaba ahora. Si tenéis dudas preguntadme, pero que veáis que background, y hay más sistemas de infraestructura como código,
muy cómodo para hacer despliegues de infraestructuras pues, que necesito replicar pues, con compañeros de trabajo o por temas de trabajo, prácticas, lo que sea, pues tengo que levantar una y otra vez y llevar esas máquinas a un estado final. Y sí, tengo, y esto es un axioma, es el principio fundamental de los administradores de sistemas. Si una cosa la tengo que hacer una y otra vez, repetidas veces, automatízalo. Y esto es un ejemplo de automatización. Si lo tengo que levantar regularmente, escenarios LAMP, Linux, Apache, MySQL y PHP, automatízalo. Infraestructura como código. Hago un despliegue automatizado de máquinas con la mínima intervención humana. ¿Vale? Bueno, si tenéis dudas, preguntadme ahora o en el foro del aula virtual. Y las prácticas que os propongo son de nivel de complejidad, bueno, creciente. En el examen, bueno, ya os lo recordaré cuando llegue. El año pasado, por ejemplo, lo que se puso fue un background file de ejemplo con algunos errores y vosotros tenéis que detectar el error, ¿vale? Los errores. Algo interesante también, aunque en la web, en internet, si buscáis por la documentación de Vagrant tenéis todo explicado, con ejemplos, etc. Si queréis recurrir a la ayuda de Vagrant de una forma rápida, podéis hacer esto. Vagrant init, sin el minimal, y se crea un fichero background file súper comentado. Vale, evidentemente no es la ayuda oficial de Vagrant, por ahí tenéis todo muy explicado, muy detallado, pero podéis ver que en este background file ya no es el minimal, ya no es el mínimo. Me pone directivas de configuración, vale, explicadas. Aquí tenéis lo del forwarding de puertos, cómo puedo crear forwarding de puertos, cómo puedo crear una red solo anfitrión, cómo puedo hacer redes en modo puente, redes bridge, ¿vale? Cómo puedo configurar carpetas compartidas, algunas directivas de configuración para el VirtualBox específicas, bueno, algo más que el minimal tiene, y para cosas muy habituales como es esto de carpetas compartidas, el aprovisionamiento, que bueno, se utiliza muy a menudo en Vagrant, pues lo tenéis aquí sin necesidad de recurrir a la ayuda online, ¿vale? Una pregunta, Manuel, si Sí, me permite. sí. La virtual creada, sí, perdón, ¿podrías escuchar? Sí, espera que bajo aquí un poco el volumen que estaba muy alto, dime, a ver si ahora te oigo mejor, dime. Creada que se llamaba web. En caso que quisiéramos, pues bueno, entrar una máquina virtual, ¿cuál sería o usuario y contraseña? Porque eso no me quedó claro, ¿verdad? Sí, a ver, el Vagrant, las máquinas, las boxes de Vagrant, la recomendación es que el usuario sea Vagrant y la contraseña Vagrant. Es decir, de hecho, bueno, no sé si la tengo aquí arrancada, pero Vale, ¿eso aparece no ficheiro LAMP? ¿O algo así? no, eso es un tema de la persona que crea la box, es independiente del LAMP. Vale, Vale. lo que tienes aquí, en cuanto, ahí tendrías que distinguir la máquina plantilla. Hay unas buenas prácticas recomendadas para crearlas, y lo normal es que el usuario que luego te permite acceder a esa máquina virtual sea Vagrant y contraseña tenga Vagrant, ¿vale? Si fuese otro usuario, y eso lo crea la persona que crea la box. Si esa persona crea otro usuario que no sea Vagrant o con otra contraseña, debería indicarlo, porque si no te va a dar problemas de acceso, ¿vale? Venga, gracias. A ver, yo creo que... Bueno, perdón, proyecto 2. Mira, en esta máquina, que era la LAMP, lo recomendado es entrar con Vagrant SSH, así ya no te pide la contraseña. Pero si tuvieses que entrar o ejecutar algo y necesitases usuario y contraseña, lo normal es esto: usuario Vagrant
y contraseña Vagrant. Bueno, ahora que no me deje de dar mal. Bueno, pues no me deja. Bueno, pues no sé. Vagrant. Sí, la había teclado mal. Vale, usuario Vagrant, contraseña Vagrant. Eso es la buena práctica. A lo mejor hay alguna box por ahí que hace alguien que decide cambiar el nombre de usuario o la contraseña, pero bueno, lo normal es que sea Vagrant. Y en estas de Ubuntu, las oficiales, o incluso alguna que creo que os puse en los apuntes de alguien que se llama Bento, también usan, yo creo que es Vagrant, usuario, contraseña Vagrant, ¿vale? De todas formas, esto es posible porque es una máquina virtual normal y aquí puedes ejecutar comandos, ¿vale? Es decir, sudo, apt, update, todo lo que quieras. Pero bueno, lo más habitual es el ciclo de vida, digamos, el ciclo de trabajo, en no salirse de esto. Vagrant App, Vagrant SSH, Vagrant Halt, ¿vale? Pero bueno, es una máquina virtual, entonces si entras por VirtualBox también puedes operarla aquí. Es decir, tú puedes apagarla como siempre, sudo shutdown -hnow y la apagas, ¿vale? Pero bueno, lo normal en estos casos es Vagrant App para levantarla, Vagrant SSH para acceder a ella, Vagrant Halt para pararla y Vagrant Destroy para borrar todo el escenario, ¿vale? Vale, gracias. Nada, pues si no hay más dudas, paramos y nos vemos la próxima semana, ¿vale? Muy bien. Venga, chao.